Pues, jóvenes, empezaremos la clase de Física Básica 2. Bien, estaba hablando hace instantes, pero no estaba activa mi micrófono, lo siento, jóvenes. Bien, continuaremos con la teoría de dinámica de fluidos, jóvenes, y veremos cuáles son las ecuaciones que nos van a servir para resolver problemas. Bien, Buenas empecemos. tardes, ingeniero. Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Empecemos entonces. Fluidos en movimiento, dinámica de fluidos. Entonces, vamos a ver en este primer caso la primera ecuación que vamos a utilizar para resolver problemas, que es la ecuación de continuidad. Bien, para la dinámica de fluidos vamos a considerar un fluido ideal que se mueve de forma laminar, es decir, los flujos de cociente, las líneas de cociente no se interseccionan entre sí, es decir, no hay turbulencias, eso implica un flujo laminar, y tampoco hay viscosidad en el sistema, ¿no? No hay viscosidad en el sistema y la Ingeniero, densidad. perdón que le interrumpa. Dime. ¿Está grabando? Sí, a ver, lo verifico, a ver. Ah, y siempre nos Sí, dice que le hagamos de acuerdo. sí, gracias, está bien, gracias, porque siempre me olvido también. Está bien, gracias. Ahora sí, continuemos. Entonces, esas son las condiciones que vamos a considerar de un flujo ideal, ¿no? Que es laminar, el flujo es laminar, ¿no? La corriente por la cual se mueve el fluido son líneas que no se intersectan entre sí, ¿no? No hay turbulencia, porque líneas interseccionándose entre sí, eso es, si las líneas de corriente generan esa intersección, eso se lo conoce como turbulencias, ¿ya? Como turbulencia. Entonces, un flujo laminar, no la viscosidad despreciable en el fluido, ya es muy poca la viscosidad, de tal manera que se considera despreciable, y la densidad no cambia en el fluido, ya. Esos cambios en la densidad en el fluido son despreciables. Bien, como hemos dicho antes, estamos trabajando con fluidos que pueden ser tanto líquidos y gaseosos. En el caso de los líquidos no va a haber problema porque ya sabemos que que una de las propiedades en los fluidos líquidos es que tienen su módulo volumétrico bastante grande, es decir, que su volumen no cambia o su cambio es muy pequeño, prácticamente despreciable, y como consecuencia tiene que la densidad no cambie en un fluido líquido. En cambio, en un fluido gas es mucho más susceptible a eso, puede cambiar su densidad. Entonces, en el momento de aplicar estas ecuaciones a un fluido gas hay que tener ese cuidado, ¿no? De que el cambio en la densidad no sea tan grande, no sea tan grande en un fluido gas. Muy bien, entonces tenemos en este flujo de corriente de un fluido que hemos tomado acá, en el cual atraviesa en esta sección, en la parte de la izquierda, por una sección transversal A1, un área transversal A1, y en la parte derecha un área transversal A2. Ya, entre esas dos secciones, no hay ninguna filtración en el fluido, ni alguna fuente, ni algún suministro del fluido, ¿no? La entrada en A1 y la salida en A2, que también puede ser al revés, no hay diferencia si es en sentido opuesto el flujo del fluido. Bien, entonces, en el sistema, por el principio de conservación de la masa, la cantidad de fluido que ingresa por la sección A1 es la misma cantidad de fluido que sale por la sección A2, ¿no? Porque no hay ninguna otra salida ni suministro entre esas dos secciones, ¿no? Por el principio de conservación de la cantidad de materia, entonces la cantidad de masa en A1 que entra es la misma cantidad de masa 2 que sale en la sección A2. Entonces, en la parte A1 tendrá una velocidad del fluido V1 y en la parte de la salida, en la sección A2, la velocidad del fluido será V sub 2, que vamos a ver que son diferentes porque las áreas transversales son diferentes. Bien, entonces, en un instante de tiempo t, la cantidad de fluido que avanza en la sección A1 es D1, es más delgadito, como la misma cantidad de materia entra y la misma cantidad de materia sale. Entonces, esta distancia que recorre D1 es un poquito más grande, porque el área de sección transversal es un poco más pequeña que en A2. ¿Okay? Entonces, esa misma cantidad de materia que entra, recorriendo esa distancia de 1, es la misma cantidad de materia de fluido que sale por la sección A2, que es esa distancia 2, que es un poquito más pequeña en la sección 2, porque el área es más grande, ¿no? Y como tiene que ser la misma cantidad de materia, entonces es más pequeña de 2 que de 1.
Entonces, por el principio de conservación de la cantidad de materia, la masa, la cantidad de materia que ingresa en el lado izquierdo es la misma cantidad de materia que sale en el lado derecho. Por la definición de densidad, esta cantidad de materia, densidad es masa sobre volumen, por lo tanto, la masa sería densidad por volumen. Entonces, densidad 1 por volumen 1 sería la masa M1, densidad 2 por volumen 2, la masa M2. Bien, como estamos definiendo esta propiedad en el sistema, la densidad es constante, es decir, la misma densidad tiene el fluido en ambos extremos, no cambia. Que eso va a ser cierto en estas situaciones, ¿no? No va a cambiar la densidad en la ecuación de la continuidad. Por lo tanto, como no cambia la densidad, la cantidad de volumen de fluido que ingresa acá es la misma cantidad de volumen de fluido que sale por la parte derecha, ¿no? Como la densidad no cambia, eso es cierto. Volumen 1 y volumen 2 es lo mismo, es la cantidad de volumen que ingresa acá es la misma cantidad de volumen que sale por acá. Porque si la densidad no es constante, eso implica que el volumen 1 y volumen 2 pueden ser diferentes. ¿Cómo sería el caso, por ejemplo? Por ejemplo, si taparíamos esta sección en A2, si simplemente lo tapamos y no dejamos que salga nada, acá puede ingresar una cantidad de volumen B1. Puede ingresar B1 y no salir nada, y no salir ningún volumen en la parte derecha. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que hay más cantidad de fluido en esta misma región del espacio, lo que va a implicar que la densidad se incremente, porque el volumen total de todo este cuerpo que hemos dibujado acá va a ser el mismo. No por el hecho de que se ingresa una cantidad de fluido, esto se va a expandir. No, el volumen va a ser el mismo. Como se está ingresando más cantidad de materia, más cantidad de volumen en este sistema, entonces su densidad se va a incrementar, porque no sale nada, no sale nada. No sale nada. Entonces, eso causaría que la densidad sea distinta en un estado inicial y cuando ingresa V1, la densidad se aumenta en el sistema, ¿no? Porque hay más cantidad de materia en esa misma sección de volumen. Entonces, que la densidad sea constante implica justamente lo mismo, que la cantidad de volumen que ingresa es la misma cantidad de volumen que sale del sistema, ¿no? Eso implica. Porque si no saliera la misma cantidad de volumen, la densidad va a cambiar, ¿no? Por eso, por ejemplo, en este caso extremo, en el que no sale nada de volumen, ingresa mayor cantidad de volumen, la densidad se incrementa en el sistema. Entonces, que permanezca constante implican que los volúmenes B1 y B2 son iguales, por lo tanto se simplifican. ¿Ya? Bien, pero el análisis no lo vamos a hacer directamente por ahí, porque de lo contrario acabamos con una igualdad 1 a 1, ¿no? Porque como la densidad es constante, también se va a simplificar. Donde vamos a trabajar más justamente son en esos volúmenes. Justamente vamos a trabajar en esa cantidad de volumen que ingresa y la cantidad de volumen que sale, porque mediante ese volumen vamos a poder relacionar D1, área transversal, y lo que más importa en este caso, la velocidad de los fluidos, V1. Bien, como la densidad es constante, entonces las densidades en el punto 1 y en el punto 2 son iguales, se simplifican, y los volúmenes, por lo tanto, serían, si tomamos un desplazamiento, un tiempo muy pequeño, estos desplazamientos de 1 y de 2 serían tan pequeños que estos prácticamente serían discos, ¿ya? Discos, tomando esta geometría, que el área transversal no necesariamente va a ser circular, también puede tener otra geometría, pero eso no representa mayor problema. Por lo tanto, el volumen sería esta área transversal, el área circular, el volumen 2, por ejemplo, sería esta área transversal A2 multiplicado por este grosor o esta longitud, que sería de 2. Entonces, el volumen 2 sería esa área transversal por esa longitud de 2. Por esa distancia que avanza el fluido en ese intervalo de tiempo bastante pequeño. Y lo mismo para B1. B1 sería el área transversal en el lado izquierdo multiplicado por esta distancia de 1. Ese es el volumen B1. Bien, por supuesto, las áreas son iguales. Perdón, las áreas son diferentes y los desplazamientos también son diferentes, a pesar de que ocurren en el mismo intervalo de tiempo. No son diferentes, pero la multiplicación de ambos sí son iguales. Volumen 1 y volumen 2 sí son iguales, ¿no? Porque la misma cantidad de materia que ingresa también sale esa misma cantidad de volumen de fluido. Bien, ahora todo dividimos en ese mismo intervalo de tiempo que había transcurrido en el sistema, en ese intervalo de tiempo bastante pequeño, es decir, todo dividimos entre t.
Entonces, dividiendo entre t, acá tendríamos d2 sobre t y d1 sobre t. Y eso es la velocidad, la distancia que recorre en este intervalo de tiempo pequeño, ¿no? O delta de t lo podemos poner para que se entienda. Ese intervalo de tiempo lo estamos teniendo pequeño, ¿no? No tan pequeño como para que sea un diferencial, pero sí un tiempo muy pequeño para que se pueda aprovechar la simetría del sistema para decir que su volumen sea el área transversal por su longitud, ¿no? Entonces, dividiendo entre el tiempo, esto sería la velocidad. Distancia sobre tiempo es la velocidad. Velocidad 1 en este caso, y acá velocidad 2. Entonces, el área 1 por la velocidad 1, tendríamos acá, bueno, acá lo he hecho un poco diferente, ¿no? Acá los intervalos de tiempo se van. Un poco diferente está la ecuación. Lo que había mencionado, si te lo voy a arreglar en la presentación que les voy a dejar. Dividir entre los intervalos de tiempo, que son lo mismo. Acá tenemos B1. Acá tenemos B2 y eso directamente ya cae en esta ecuación, ¿ya? El área 1 por la velocidad 1 y el área transversal 2, el área de sección transversal 2 en la parte derecha por la velocidad del fluido 2. Bien, esa es la ecuación de continuidad, ¿no? El área por la velocidad en cualquier parte de la sección debe permanecer siempre una constante, el área transversal por la velocidad. Una de las características es que esta área, eso es lo que se debe verificar siempre, el vector área debe ser siempre paralela al vector velocidad. Con el vector área me refiero al vector normal a la superficie transversal. Es decir, el área 2 tiene un vector que siempre es perpendicular al área. Y ese vector es la normal al área. Entonces, este vector normal con la velocidad son siempre paralelos. En el caso de A2 también, A1 con B1, perdón. Entonces, esta área tiene un vector normal también, que siempre tiene que ser paralelo a la velocidad, paralelo. No, puede ser en las mismas direcciones o en direcciones opuestas, pero siempre paralelos. Ese vector normal al área, ¿no? Es decir, en pocas palabras, que la velocidad V2 siempre debe formar 90 grados con el área que está atravesando. Ya, eso siempre se debe cumplir para que esta ecuación de continuidad sea aplicable. Entonces, el área por la velocidad siempre es una constante, ¿no? Siempre y cuando no haya en medio de ambos un suministro o algunas filtraciones. Bien, y esto se puede comprobar de forma experimental también, por ejemplo, cuando riegan su jardín con una manguerita. Esta ecuación de continuidad siempre nos dice que el producto del área transversal por la velocidad siempre tiene que ser el mismo, siempre debe ser una constante esa multiplicación. Y, por ejemplo, cuando ustedes necesitan que el agua llegue un poco más lejos para regar su jardín, lo que se hace comúnmente es cesar un poquito la boca de la manguera. Entonces, al cesar un poco la boca de la manguera, lo que estás generando es un descenso en el área transversal en ese flujo de fluido. El área era toda el área de la circunferencia de la boca de la manguera. Como lo tapas un poco, lo aprietas un poco, entonces reduces esa área transversal. Entonces, como la ecuación de la continuidad dice que esta multiplicación debe ser constante, siempre debe dar el mismo número, entonces eso significa que la rapidez se tiene que incrementar. No, si se pierde área transversal, entonces la rapidez en el sistema debe incrementarse para que siga siendo el mismo número. Entonces, por esa razón, cuando reduces el área transversal en la salida de la manguera, la velocidad de la salida del agua es mucho mayor. Es mayor y llega, por lo tanto, más lejos, ¿no? Entonces, es debido a esta ecuación de la continuidad aplicada en ese sistema, por ejemplo, ¿no? Y si reduces el área transversal, otra vez lo vuelves a su forma normal, entonces la velocidad se decrece, ¿no? Aumentas el área transversal, volviéndolo a su forma original, entonces la rapidez de salida del agua se hace más pequeña, ¿no? Y vuelve al sistema otra vez como estaba antes, ¿no? Entonces ahí se puede ver una aplicación. Entonces, esto se puede aplicar en su sistema inicial y final, tanto de forma temporal o como de forma espacial, en distintos puntos o en el mismo punto en distintos instantes. Ya, la ecuación de la continuidad. Muy bien, otra ecuación que nos va a servir para resolver problemas es la ecuación de Bernoulli, que lo mencionaré un poquito más adelante. Me olvidaba algo acá, algo importante también, que es la definición de caudal. Esta ecuación de continuidad también con las unidades que tiene por el análisis dimensional,
las unidades del área metro cuadrado, las unidades de la rapidez metro por segundo. Esta combinación de unidades da metro cuadrado por metro, metro cubo sobre segundo. Entonces, por análisis dimensional se puede deducir que este producto también es el caudal. La cantidad de volumen, las unidades que tenemos en el numerador es volumen y abajo tiempo. Entonces, la cantidad de volumen de fluido que va circulando por el sistema por unidad de tiempo. Y eso se lo conoce como caudal también, ¿no? Por las dimensiones, por el análisis dimensional que tiene el sistema, ¿no? Área por velocidad también es el caudal, la cantidad de volumen de fluido que circula en el sistema por unidad de tiempo. Cantidad de volumen de fluido por unidad de tiempo. ¿Ya? Volumen sobre tiempo. ¿Ya? Metro cubo por segundo. Entonces es una formulita también que vamos a utilizar porque en los ejercicios puede que nos pidan también el caudal, ¿no? El caudal, la cantidad de volumen de fluido que fluye en el sistema. Bien, como les decía, la otra ecuación que vamos a comprobar, que vamos a utilizar es la ecuación de Bernoulli. De la misma forma, también consideramos un sistema sin filtraciones ni fuentes, a excepción de estos dos, ¿no? A excepción de esos dos puntos, por el cual hay este flujo laminar del fluido. Entonces, en este flujo laminar ya consideramos muchas más cantidades físicas, ya para tener una ecuación más general, aparte de la ecuación de la continuidad, sino la ecuación de Bernoulli, que es un derivado del principio de conservación de la energía, la ecuación de Bernoulli, que justamente esa ecuación, una de esas aplicaciones vamos a utilizar para llegar a la ecuación de Bernoulli. Bien, hay más cantidades físicas involucradas en este sistema, como aparte de las áreas transversales en la parte izquierda y en esta parte derecha, también tenemos distintos grados de elevación, distintos grados de altura en estos puntos, y ambas caras están sometidas a distintas fuerzas, que esas fuerzas pueden ser ejercidas por pistones o presión o ser el resultado de una presión, por ejemplo, la presión atmosférica o presión debido a otras fuerzas. Entonces tenemos esas cantidades físicas. El área transversal, la fuerza F1, los desplazamientos D1 y D2 para un intervalo de tiempo muy pequeño y estos niveles de altura diferentes que tienen ambos puntos en este mismo sistema, ¿no? Los puntos de entrada y de salida. Bien, en el punto de entrada tenemos una fuerza F1, en el punto de salida tenemos una fuerza F2, que en realidad no importa mucho estas direcciones. La fuerza F2 también puede estar hacia la derecha, como la fuerza F1 puede estar hacia la izquierda. Entonces, no importa las direcciones. Lo que nos interesa es la fuerza a la cual está sometida esos dos puntos, que con seguridad va a ser el resultado de una presión a la cual se está sometiendo, es decir, la cantidad de fuerza por esta unidad de sección transversal. Bien, entonces para establecer esta ecuación de Bernoulli utilizamos una de las ecuaciones del principio de conservación de la energía, que es el teorema trabajo-energía cinética. Bien, aplicamos este teorema trabajo-energía cinética que establece que el trabajo en un sistema es igual a la variación de la energía cinética. ¿No? Hay también el teorema trabajo, energía potencial, etcétera, ¿no? Bien, en este caso, por supuesto, utilizamos el teorema trabajo, variación de la energía cinética, porque la variación de la energía cinética es debido a todo tipo de fuerzas, no solo conservativas, sino también no conservativas. En cambio, el teorema trabajo, energía potencial, es principalmente cuando en el sistema solo están participando fuerzas conservativas, fuerzas que se pueden representar de alguna manera como una energía potencial, ¿no? Es una función de una energía potencial. En este caso, más apropiado con la energía cinética, el trabajo, porque estas fuerzas F2 no hemos puesto ninguna condicional, que pueden ser conservativas o no conservativas. Bien, entonces por un lado vamos a calcular primeramente el trabajo y por otro lado vamos a calcular la variación de la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, entonces esta variación es energía cinética final menos inicial, si quieren, ¿no? Un medio mv cuadrado. Y el trabajo es fuerza por desplazamiento, el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Entonces tenemos estas fuerzas, entonces calcularemos el trabajo total que hay en el sistema. Aquí hay un trabajo debido a esta fuerza F1, porque genera este desplazamiento D1. En acá tenemos el trabajo de esta fuerza F2, que genera este desplazamiento D2, ¿no?
En estos puntos, por lo general, las fuerzas están apuntando hacia las caras. Eso es lo más común que se puede ver en estos sistemas, porque estas fuerzas pueden ser producto de presión atmosférica, por ejemplo. Entonces, muy difícil se va a generar una presión en sentido opuesto. Claro, lo que vamos a tener en sentido opuesto puede que sea la velocidad del fluido. Claro, por acá va a entrar y por acá va a salir, o puede que sea al revés, ¿no? Pero las fuerzas siempre van a estar direccionadas hacia la cara porque en el caso, en el peor de los casos, es que una de estas conexiones sea al vacío y no haya nada de presión y por lo tanto no va a haber nada de fuerza. Muy, muy improbable sería tener una fuerza en esa dirección, ¿no? Muy improbable, porque estas fuerzas son debidos principalmente a presiones. Bien, entonces tenemos este trabajo realizado por la fuerza F1 que genera este desplazamiento de 1. Tenemos este trabajo por la fuerza F2 que en este punto el desplazamiento es de 2 hacia la derecha en direcciones opuestas, que va a ser fundamental cuando se haga el producto escalar. Y también hay otro trabajo debido al peso, porque si bien desplazamos acá en un intervalo de tiempo pequeño, se ingresa una cantidad de materia de fluido por este lado derecho, va a salir esa misma cantidad de fluido, ¿no? Esa misma cantidad de materia, de volumen en este caso, porque como consideramos la densidad constante, la cantidad de volumen que entra de fluido acá va a ser la misma cantidad de volumen de fluido que sale por esta sección, por la parte 2, ¿no? Entonces, es como si estuviéramos elevando esa cantidad de fluido, ¿no? Si acá estaríamos llenando a un tanquecito en esta parte superior, es como si una cantidad de fluido de agua lo traemos, si es agua, entonces lo llenamos al tanque y subimos esa cantidad de altura. Entonces, hay trabajo por ese lado también, por esta diferencia de alturas que se realiza. Es decir, el peso siempre es vertical hacia abajo, entonces esa cantidad de volumen de fluido que ingresa por la parte 1, esta llamaremos la parte 1, va a salir por la parte 2. Y como en la parte 2 está a un nivel de altura mayor que la parte 1, entonces hay un trabajo realizado por el peso también. Entonces, como se eleva esa cantidad de fluido, una fuerza que actúa con esa cantidad de fluido es el peso de ese fluido, mg, y siempre es vertical hacia abajo. Entonces, hay trabajos realizados también por el peso, por la fuerza del peso, masa por gravedad, ¿no? Entonces, tenemos esos tres trabajos. El trabajo total del sistema es la suma de esos tres trabajos. Vamos a tener un trabajo negativo en el peso y en la fuerza F2. ¿Por qué son los trabajos negativos? Porque las direcciones son opuestas al desplazamiento que se genera en el sistema, ¿no? Como el trabajo es este producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, por propiedades vectoriales, es la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que están formando. Entonces, F1 y D1 están formando un ángulo de 0 grados, son paralelos y en la misma dirección, coseno de 0, 1 en este caso, ¿no? Entonces simplemente va a ser la multiplicación de sus magnitudes. En cambio, F2 con D2 es como si acá viniera D2, entonces el ángulo que están formando ambos es 180 grados, y coseno de 180 grados es menos 1. Entonces el trabajo realizado por F2 en este caso va a ser negativo, porque se aplica la fuerza hacia la izquierda y se obtiene un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, por eso es un trabajo negativo en este caso. Y lo mismo para el peso, porque el peso es hacia abajo, ¿no? La fuerza es hacia abajo, siempre es hacia abajo, y el desplazamiento que se genera de esa cantidad de fluido que se va a terminar subiendo hacia arriba es ese desplazamiento, esa altura h. Desde Y1 hasta Y2 se lo termina llevando. Entonces, ese desplazamiento h se tiene en la vertical. Por lo tanto, como son en direcciones opuestas, la fuerza con ese desplazamiento h, ambos vectores forman 180 grados, igual. Entonces, en este caso, el trabajo realizado por el peso también va a ser negativo. Bien, por lo tanto, el trabajo quedaría de esta forma. F1D1, positivo el trabajo, fuerza por desplazamiento, porque los vectores son en la misma dirección, coseno de 0, 1. Fuerza por D2, negativo, porque el coseno entre ambos vectores el ángulo es 180 grados, por lo tanto el coseno de 180 menos 1, por eso menos acá. Y acá el peso, también negativo, porque el desplazamiento es desde el punto Y1, que está acá, ¿no? Desde ese punto Y1 hasta el punto Y2. Todo eso es el desplazamiento, ¿no? Todo eso es el desplazamiento H, que en este caso estamos viendo que es Y2 menos Y1.
Todo eso es el desplazamiento y esa dirección del desplazamiento es opuesto al peso. Es decir, el peso con ese desplazamiento forman 180 grados coseno de 180 menos 1. Por eso el menos acá. Bien, ese es el trabajo que tenemos, el trabajo total realizado en el sistema, debido a todas las fuerzas que hay en el sistema. No hay ninguna más. Bien, trabajemos un poco más en las fuerzas utilizando la definición de la presión, ¿no? Presión, fuerza sobre área. Por lo tanto, la fuerza es presión por área, ¿no? La presión es fuerza sobre área, el área pasa a multiplicar la presión y es lo que tenemos acá. Esta es la fuerza 1, que es presión por área, y acá lo mismo para la fuerza 2. El área 1 por D1 es el volumen. Si tomamos un intervalo de tiempo pequeño, relativamente pequeño, esta distancia es tan corta que se puede asumir que esto es un disco. Por lo tanto, su volumen sería su área transversal por su longitud, D1. Y lo mismo para el punto 2, ¿no? El área transversal a 2 por D2. Entonces, estos serían los volúmenes. Bien, pero eso lo vamos a aplicar en este caso, ¿no? Volumen B1, volumen B2. Muy bien, ahí tenemos el trabajo. Antes de simplificarlo más, lo que vamos a hacer es calcular ahora la variación de la energía cinética. Ya tenemos el trabajo listo para reemplazar acá. Ahora calculemos la variación de la energía cinética, que es más sencillo porque es un medio mv cuadrado. Entonces, energía cinética, la variación de la energía cinética en el final o en el punto 2, en la parte alta, energía cinética inicial en el punto 1, que es así como se ha definido, ¿no? Es decir, este es el punto final y acá el inicial, si quiere, ¿no? Variación de la energía cinética. Bien, entonces, un medio mv cuadrado en el punto 2, un medio mv cuadrado en el punto 1. Bien, la masa M2 por la definición de densidad, M2 y M1 serían, por lo tanto, densidad por volumen, ¿no? La densidad es masa sobre volumen, el volumen pasa a multiplicar la densidad, por eso la masa M2, densidad 2 por volumen 2, masa M1, densidad 1 por volumen 1. ¿Qué vamos a ver más adelante? Que estas densidades son las mismas, porque esa es una de las condiciones que habíamos definido en estas condiciones ideales en el sistema, ¿no? Que la densidad no cambie, no cambie. Bien, entonces, utilizando ya está, reemplacemos, esta variación de la energía, reemplacemos en ese principio, en ese teorema de trabajo en energía cinética. Entonces, todo esto es el trabajo que habíamos calculado antes y esta es la variación de la energía cinética que habíamos calculado recientemente. Bien, entonces, simplifiquemos. Como la densidad es constante, entonces, ya lo habíamos dicho en el anterior problema, la cantidad de volumen que ingresa en esta sección, por ejemplo, en la sección 1, la cantidad de volumen que ingresa ahí debe ser igual a la cantidad de volumen que sale por esta sección 2, porque la densidad es constante. Si no es constante, por supuesto, eso no sería correcto, ¿no? Entonces, eso debe cumplirse. Si la densidad permanece constante, entonces la cantidad de volumen que ingresa por acá debe ser la cantidad de volumen que sale por la sección 2. Entonces, volumen 1 y volumen 2 son iguales. Volumen 2 y volumen 1 son iguales. Entonces, acá se van a simplificar los volúmenes, pero antes de eso trabajamos en la masa. Igual, esta masa sería densidad por volumen. Densidad por volumen. ¿Y de qué volumen se va a tratar? De la cantidad de volumen de fluido que se lo ha elevado en esa... desde Y1 hasta Y2, ¿no? Que es la misma cantidad de volumen que está ingresando en la parte 1 y está saliendo por la parte 2. Es decir, todos estos volúmenes son iguales, ¿no? Son iguales y se simplifican. Y tenemos esa ecuación. Todas las cantidades físicas que tengan subíndice 1 en la parte izquierda la vamos a escribir y las cantidades físicas que tengan subíndice 2 en la parte derecha. A las densidades 1 y 2 le hemos llamado simplemente Rho, densidad del fluido, porque como es constante la densidad, es la misma en cualquier punto. Entonces, Rho nomás lo hemos puesto, densidad nomás, no ha sido necesario poner el subíndice 1. Entonces, en la parte izquierda escribimos P sub 1, Rho GY1 y un medio densidad, velocidad, rapidez 1 al cuadrado. Eso en la parte izquierda. Entonces, P1 más Rho GY1 y este que está restando en la parte derecha lo llevamos a la parte izquierda y terminaría sumando. Entonces, la ecuación tenemos esta, ¿no? P Rho GY1, un medio, densidad, rapidez al cuadrado. P sub 2, que está estando en el lado izquierdo, lo llevamos al lado derecho. Todos los subíndices 2 en el lado derecho. Lo mismo que densidad, gravedad y E sub 2.
Y acá que tenemos un medio, rapidez, velocidad 2 al cuadrado, se queda en el lado derecho nomás. Entonces, tenemos finalmente esta ecuación, ¿no? Peso 2 positivo, rho y 2, más un medio, densidad, rapidez al cuadrado. Muy bien, finalmente llegamos a esta ecuación, esta que es la ecuación de Bernoulli. Si se fijan, todas las características son las mismas, solo que unas están aplicados en el punto 1 y en el lado derecho están aplicados, es la misma ecuación, solo que está aplicado en el punto 2. Entonces, la presión por la densidad, gravedad y altura, más un medio de la densidad por la rapidez al cuadrado, siempre tiene que permanecer una constante. Esa es la ecuación de Bernoulli para fluidos dinámicos que también vamos a utilizar, ¿no? Entonces, esta ecuación se puede aplicar en un punto inicial, en un punto final, o en un punto 1, en un punto 2. Pueden ser en distintos puntos, se puede aplicar de forma espacial o de forma temporal también, en un mismo punto, en distintos instantes de tiempo. En la ecuación de Bernoulli, que significa que toda esta cantidad de acá, toda esta suma, debe terminar siendo el mismo número siempre, debe permanecer constante, ¿no? Bajo las condiciones que habíamos dicho antes, ¿no? Flujo laminar, sin viscosidad y no hay filtraciones ni fugas en el sistema, aparte de esas dos que estamos analizando en el punto 1 y 2. Bajo esas condiciones, esto siempre se cumple. Y densidad constante también, ¿no? Es decir, si por ejemplo la rapidez aumenta en un punto del fluido, entonces para que siempre esté el mismo número, alguna de estas otras cantidades físicas debe disminuir. Puede que disminuya la presión, o puede que disminuya la altura a la cual está sometiéndose el cuerpo, o puede que hagan ambos, puede que disminuyan ambos. Todo con el fin de mantener constante, de que esto siempre sea el mismo número. De la misma forma, si se eleva el nivel del flujo de fluido, va a una región más alta, entonces con seguridad causará que la rapidez del fluido se reduzca, debido a que va a una región más alta o que la presión en el fluido también se reduzca, ¿no? Entonces, de esa forma va a ir pasando en el sistema a consecuencia de cambio en estas cantidades físicas, ¿no? Y cumpliendo esta ecuación de Bernoulli. Por ejemplo, esto se va a relacionar mucho, lo vamos a combinar esta ecuación con la ecuación de continuidad, porque debido a secciones transversales variables, hemos visto que la velocidad por la ecuación de la continuidad va a cambiar. Si el grosor en un flujo de fluidos cambia, eso va a significar que su área transversal cambia y como consecuencia la rapidez del fluido va a cambiar. Entonces, esta cantidad va a cambiar. Eso influye directamente en la ecuación de Bernoulli y se cambia estas cantidades, entonces va a implicar que alguna de estas cantidades físicas cambie, P o Y. No, principalmente sobre esas, porque ya sabemos que la gravedad es estándar, nunca cambia, 9.8, y la densidad tampoco va a cambiar, porque eso era una de las condiciones para que se cumpla la ecuación de Bernoulli, que la densidad sea una constante. ¿No? Lo mismo para la ecuación de continuidad. Bien, es la segunda ecuación. Bien, vamos a utilizar otra ecuación también para resolver problemas, que es el teorema de Torricelli, que implica una ecuación que es bastante sencilla de utilizar, pero esa ecuación tiene condiciones principales para utilizarse también. Ya hay muchas condiciones en fluidos, porque fluidos generalmente es un área de estudio muy complicada, son muchas partículas interactuando de muchas maneras diferentes, no es como un sólido rígido que cada partícula tiene su posición, entonces la posición de esa partícula o moléculas respecto a otra molécula en un sólido rígido siempre es la misma, siempre van a tener la misma distancia de separación. Como es un sólido rígido, van a tener la misma velocidad angular si se mueve un movimiento rotacional, cosa que en un fluido es diferente. Esas posiciones rígidas no tienen las moléculas de los fluidos, si fueran líquido o gas. Entonces, se va moviendo. La distancia de separación entre esas moléculas se va a modificar, la velocidad angular entre moléculas va a ser distinta, etc. Entonces, es muy complejo el estudio de fluidos, por eso es que estamos aplicando varias condiciones para que se cumplan estas ecuaciones sencillas, que en la mayoría de los casos sí se cumplen. Ya muchos de los sistemas que vamos a estudiar y muchos de los sistemas en la naturaleza, especialmente a los alrededores del humano, se comportan de esa forma, ¿no? Bien, ¿en qué consiste este sistema? Es una deducción de aplicar la ecuación de Bernoulli a este sistemita. Tenemos un tanquecito abierto en ambos extremos. Acá tenemos
este recipiente con la abertura en la parte superior y hay un punto de salida, una abertura en esta parte inferior, ¿ya? Por donde va a salir el fluido. Entonces, ambos están abiertos a la atmósfera. La presión a la cual está sometida ambos puntos es la presión atmosférica, que esa presión interactuando con esta área de sección transversal da una fuerza, ¿no? Por eso era importante estudiar las fuerzas en ambos puntos también. Bien, entonces en el punto de salida tiene una velocidad V sub 2, el fluido sale con una velocidad V sub 2, entonces vamos a calcular esa velocidad de salida en ese punto. Entonces el área en la parte superior, en la parte abierta es A1 y en la parte de abajo, en la parte de salida es A sub 2. Una de esas condiciones es que el área A2 debe ser muy pequeña comparado con el área 1. Entonces la velocidad, como va saliendo una cantidad de fluido, que podemos pensar agua, por ejemplo, acá, va saliendo esta cantidad de fluido con una velocidad V sub 2, se va vaciando el tanquecito, por lo tanto, el nivel de la superficie del fluido del tanquecito 1 también va reduciéndose. Cada vez cae más bajo el nivel. Eso significa que tiene una velocidad V1 hacia abajo, que es muy pequeña comparado con esta velocidad V sub 2, pero existe esta velocidad V1. La presión que están sometidas a ambos puntos son presión P1 y P sub 2, que ya lo había mencionado, son iguales. Es la presión atmosférica en este caso. Aplicando la ecuación de la continuidad, el área transversal por la velocidad de una constante, es decir, A1 por B1 igual a A2 por B2. No aplicada en este punto, en 1 y en el punto 2. A1 por B1 igual a A2 por B2. Entonces, tenemos esta ecuación de la continuidad. De ahí despejamos... vamos a trabajar para determinar la velocidad V2, pero antes aplicamos la ecuación de Bernoulli que antes habíamos visto. Igual, aplicados a los puntos 1 y 2, ¿no? Entonces, estamos definiendo como nivel de altura Y0 en este punto, ¿no? Justo sobre el punto 2. Justo sobre el punto 2. Entonces, esta ecuación, presión más densidad gravedad Y más su medio densidad velocidad al cuadrado, aplicado al punto 1. Entonces, la presión en este punto es P sub 1. La altura del punto 1 es H, densidad gravedad, Y en ese punto vale H, ¿no? Como acá estamos definiendo nivel de altura Y igual a 0, entonces el punto 1, respecto a ese nivel de referencia, se encuentra a una altura H mayúscula, ¿no? Más un medio de la rapidez por la velocidad 1 al cuadrado, aplicada al punto 1. Y esta misma ecuación aplicada al punto 2, la presión es P sub 2 en el punto 2, y como Y es 0 en el punto 2, esta cantidad se hizo 0, ¿no? Densidad de gravedad por 0, todo se hace 0, y por eso solo tenemos un medio de densidad rapidez 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, ahí está, la ecuación de Bernoulli aplicado en los puntos 1 y 2 igual. Entonces, combinamos ambas ecuaciones. Entonces, de acá despejamos la velocidad V1 para reemplazarlo acá, para finalmente conocer la velocidad V2. Entonces, A1 pasa a dividir, entonces ahí tenemos V1. V1 reemplazamos en esta ecuación y para despejar de esta ecuación finalmente V sub 2. Entonces, V1 sería 2 sobre A1, V2 al cuadrado. Este que está sumando puede pasar a restar al otro lado de la igualdad y luego factorizar V2 al cuadrado, porque este cuadrado va a afectar a la rapidez y al cociente entre las áreas transversales, ¿no? Bien, por lo tanto, P sub 2 la vamos a empezar a restar también al otro lado de la igualdad. Entonces, P1 menos P sub 2, en su lado nomás se quedó densidad, gravedad, H, y acá que vino a restar, ¿no? Esta velocidad que era V1, como está elevado al cuadrado, y lo hemos reemplazado por la ecuación de la continuidad, V2 al cuadrado, y el cociente de las áreas al cuadrado. Entonces, factorizamos V2. De la factorización, bueno, también factorizamos la densidad de un medio, que es un factor común. Entonces acá nos queda 1 y el cociente de las áreas transversales al cuadrado. Entonces lo despejamos, 2 pasa a multiplicar, la densidad pasa a dividir y todo este corchete pasa a dividir también y el cuadrado de la rapidez pasa como raíz. Entonces tenemos esa rapidez de salida en ese huequito, en ese punto de salida que tiene en la parte inferior este recipiente. Bien, ¿cuáles son las condiciones para aplicar el teorema de Torricelli? Que las presiones en los puntos, en las aberturas, en la parte superior y en la parte de salida, sean iguales, lo que habíamos definido antes. Sean iguales y que las áreas transversales
el área A1 sea muy grande comparado con el área A2. Esta área A2 debe ser bien pequeñita, ¿no? Comparado con el área A1 en esta parte superior. Entonces, esas son las condiciones. Entonces, si realizamos la división A2 entre A1, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿No? Entonces, A2 es un número pequeño. Dividido entre el número A1, que es grande, será un número pequeño. Si está elevado al cuadrado, un número pequeño elevado al cuadrado es mucho más pequeño, tanto que se puede despreciar. Entonces, este cuadrado que tenemos acá lo vamos a despreciar. Y la otra condición es también que, lo había dicho antes, la presión P1 y P2 deben ser iguales, que en este caso es la presión atmosférica, en este caso, ¿no? Ambos están abiertos a la atmósfera, entonces la presión que se ejerce a ambas aberturas solo es la presión atmosférica. No, que puede ser otra presión también, sí puede ser. El punto es que esas dos presiones sean iguales. Si esas dos presiones son iguales, entonces acá vamos a tener una simplificación de P1 y P2 también. Y el cociente de las áreas, como está elevado al cuadrado, se va a hacer despreciable igual. Entonces, 1 menos 0, 1 por la densidad en el denominador, P1 y P2 se simplifican, densidad GH no más vamos a tener, y las densidades se van a simplificar de tal forma que la velocidad simplemente va a ser raíz de 2GH. ¿No? La velocidad de salida en la parte hueca, en la parte inferior de este recipiente, en esa abertura, la velocidad con que sale el fluido es raíz de 2 gravedad por esta diferencia de alturas entre la superficie del fluido en la parte 1 y el punto de salida en la parte 2, ¿no? La diferencia de alturas que existe entre ambos es h. H no es la altura del recipiente o la altura de la superficie del recipiente, sino h es la diferencia de alturas entre la superficie del fluido y la abertura en el recipiente, por donde sale el fluido con la velocidad, ¿no? Esa es la velocidad de salida que tiene entonces el fluido, pero las condiciones son estas dos en especial, ¿no? La presión en ambos puntos deben ser iguales, no importa si es presión atmosférica, pero tienen que ser iguales, y el área transversal en el punto 2, en el punto de salida, debe ser bien pequeña, en pocas palabras. Y vamos a tener esa velocidad de salida, que es bastante simple la ecuación, ¿no? Es bastante simple la ecuación, sencilla de aplicar, pero para que sea así de sencillita, requiere esas condiciones. Muy bien, entonces esas son las condiciones que vamos a ir aplicando para resolver problemas o ejercicios de fluidos, que no son muchas ecuaciones, son poquitas y que también van a ser sencillas de aplicar también. Bien, empezaremos entonces resolviendo este ejercicio, jóvenes, que es bastante sencillito, de la guía de ejercicios, el número 8. Bien, un bloque de hielo flota en un lago de agua dulce. ¿Qué volumen mínimo debe tener el bloque para que una mujer de 45 kilogramos pueda ponerse de pie sobre este sin mojarse los pies? La densidad del hielo es de 0.92 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Muy bien, entonces en el sistemita tenemos hielo flotando en agua. Entonces encima de este bloque de hielo se va a parar una persona. Y debido al peso de la persona, el bloque de hielo se va a hundir un poco más. Resulta que el hielo es menos denso que el agua, ¿no? En este caso no nos dan la densidad del agua de mar o agua salada y tomamos el estándar. Si no nos dan ese valor, tomamos densidad estándar para el agua, ¿no? Que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ese es el estándar, ¿no? En kilogramos sobre metro cúbico o 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? Dependiendo de las unidades con las cuales estemos trabajando, que en la mayoría de los casos va a ser en el sistema internacional, es decir, kilogramo para la masa, metro cúbico para el volumen, que en esas unidades la densidad del agua es 1000, no confundís, ¿no? En los ejercicios resueltos mucho veo que se confunden y lo ponen el valor de 1, trabajan en sistema internacional, kilogramo, metro cúbico y reemplazan la densidad del agua como 1, que eso está en gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Hay que tener cuidado. Bien, entonces sobre este bloque se va a parar una persona y debido al peso de la persona va a hundir un poco al bloque, pero nos piden cuál debe ser el volumen mínimo que debe tener este bloque de tal manera que la persona al hundirse un poquito con el bloque justamente quede en equilibrio en esa parte límite, ¿no? Casi ya mojándose los pies la persona, pero no, sin mojarse los pies al final de cuentas. Lo logra hundir y el sistema permanece en equilibrio en ese punto, ¿no? Debe tener un volumen mínimo el sistema.
porque de lo contrario se hunde. Por ejemplo, no tiene sentido que consideremos un cubito de hielo acá y sobre ese cubito de hielo se pare la persona. Por supuesto, se va a hundir hasta el fondo, ¿no? Entonces, no es el suficiente volumen el tamaño de ese cubito de hielo para que pueda generarse este sistema, ¿no? Justamente en ese punto del equilibrio. Entonces, ¿cuál es el volumen mínimo? Tampoco va a pararse sobre un témpano de hielo bastante grande, entonces su peso apenas lo va a hundir al témpano de hielo, entonces con comodidad va a estar ahí arriba, ¿no? Entonces, tiene un volumen mínimo el sistema, de tal manera que se genere este punto de equilibrio, ¿no? Ya la persona, justo en el límite, a punto de mojarse los pies, pero sin mojarse los pies todavía, en ese punto de equilibrio. Entonces determinaremos. Esto es fluidos en reposo, no hay movimiento de fluidos, y de hecho la única parte que vamos a utilizar es la fuerza boyante nomás, del principio de Arquímedes, porque en el sistema lo que vamos a hacer es diagrama de fuerzas. Diagrama de fuerzas, y la única fuerza que vamos a implementar es esa fuerza boyante, y de ahí vamos a sacar el volumen mínimo. Bien, entonces, análisis de fuerza haremos, porque todo el sistema se debe a la flotación que tiene el hielo sumergido en agua, ¿no? Esa flotación, y esa flotación es debido a la fuerza boyante. Entonces, en el sistema que tenemos, hacemos diagrama de fuerzas. Primero hacemos en la persona. En la persona, diagrama de fuerzas, tenemos el peso de la persona, de la interacción de su masa con la gravedad, y tenemos la fuerza de contacto de la persona con este bloque de hielo, que es la fuerza normal, ¿no? Podríamos haber hecho directamente el diagrama de fuerzas sobre el hielo, ¿no? Y considerando el peso, pero lo más adecuado y lo real que está actuando directamente con el hielo debido a la persona es la fuerza normal, la fuerza de contacto de la planta de los pies de la persona con la superficie superior del bloque de hielo. Entonces eso tenemos en el diagrama de fuerzas en la persona. De acá sumatoria de fuerza igual a 0 porque el sistema está en equilibrio. Normal menos el peso igual a 0. La normal, por lo tanto, igual al peso. Eso tenemos de la diagrama de fuerzas en la persona. No nada interesante. Ahora diagrama de fuerzas en el bloque de hielo. Ahora seleccionamos el bloque de hielo y diagramamos todas las fuerzas. Tenemos el peso de este bloque de hielo y tenemos la fuerza normal de contacto. La fuerza normal, que por la tercera ley de Newton se repite en ese mismo punto, pero en dirección opuesta, con la misma magnitud, pero en dirección opuesta, ¿no? Para la persona, esa misma fuerza de contacto normal está actuando hacia arriba para la persona, y en la planta de los pies. Esa misma fuerza de contacto lo experimenta el bloque de hielo, que está abajo, solo que lo empuja hacia abajo. Para la persona es hacia arriba y el bloque de hielo lo experimenta hacia abajo. Esa misma fuerza normal. Por la tercera ley de Newton, acción y reacción, la misma magnitud en dirección opuesta, hacia abajo para el bloque de hielo. Adicionalmente a eso, experimenta esta otra fuerza, el bloque de hielo, que es la fuerza de flotación, que es el principio de Arquímedes. Esa es la contribución que habría de parte de Física 2, ¿no? Esa nueva fuerza nomás incorporamos acá. Bien, sumatoria de fuerzas, el sistema está en equilibrio, sumatoria de fuerzas en la vertical igual a 0. La fuerza boyante hacia arriba positivo, la normal negativa porque está hacia abajo, lo mismo que el peso, menos mg, igual a 0. Despejamos la fuerza boyante, la normal y el peso pasan a sumar al otro lado y aplicamos la primera ecuación que habíamos deducido del peso de la persona, ¿no? El peso de la persona igual a la fuerza normal. Entonces, esa fuerza normal se lo está reemplazando acá. Entonces, pasa a sumar al otro lado, entonces positivo n sería y ese n es igual al peso de la persona, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos la fuerza boyante, aplicamos la definición de esta fuerza de flotación, de esta fuerza boyante, que es densidad del fluido por el volumen desplazado del fluido por la gravedad. Bien, nos dan la masa de la persona, que es 45 kilogramos, entonces su peso vamos a tener, ¿no? Y nos dan la densidad del hielo. Entonces, este mg de acá representa el peso del hielo. Esto, por lo tanto, es la masa del hielo. Pero no nos dan la masa, sino su densidad del hielo. Lo que vamos a aplicar es la definición de densidad para transformar esta masa a densidad por volumen. Entonces acá, densidad del fluido desplazado por el volumen del fluido desplazado por la gravedad. Y acá lo mismo. Por la definición de densidad, esta masa es densidad por volumen. Como se trata de la masa de este hielo, entonces densidad del hielo por el volumen del hielo.
Bien, ¿cuál es el volumen desplazado del fluido? Esto es densidad del fluido, que como está en agua, esta densidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Densidad del agua. El volumen del fluido desplazado es todo el volumen del hielo, porque todo el hielo está sumergido en el agua, ¿no? Si quitamos el hielo, de ahí queda ese espacio vacío y ese espacio vacío lo viene a ocupar el agua. Si volvemos a ingresar el hielo en este espacio, entonces esa cantidad de agua exactamente con la misma figura del hielo, con el mismo volumen del hielo, tiene que retirarse para que ese espacio venga a ocuparlo el hielo. Entonces, este volumen desalojado, volumen desplazado, volumen del fluido desplazado, es el mismo volumen del hielo, porque todo el hielo está sumergido. Todo el volumen del hielo desplaza agua. Entonces, son iguales, son iguales. Bien, tenemos el peso de la persona, por lo tanto, despejamos el volumen, porque ese es lo que estamos buscando, ¿no? El volumen mínimo que debe tener este bloque de hielo para que se establezca esa condición. La persona esté parada en el bloque de hielo a punto de mojarse los pies en ese límite parada, justamente, ¿no? Sin hundirse y sin emerger más. Entonces, un factor común es la gravedad. Se ha simplificado. Este volumen del hielo que estaba sumando acá pasa a restar. Factorizamos el volumen. Entonces, de la factorización, densidad del fluido, y este que pasó a restar, menos densidad del hielo, ¿no? Igual a m, porque las gravedades se han simplificado. Y este paréntesis que está multiplicando, paso a dividir. Entonces, acá reemplazamos. La masa de la persona, 45, no, 75, no, ¿cuánto era? Sí, 45 kilogramos. La densidad del hielo, 0.92 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, y densidad del fluido, densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿No? 1000 menos 930, no, 920, ¿no? Por 10 a la 3, 0.92 por 10 a la 3, esto es 920. 1000 menos 920 y 45 entre ese valor, reemplazando esos datos, el volumen sale 0.56 metros cúbicos. Ese es el volumen mínimo que debe tener el bloque de hielo para que se cumpla esa condición que nos han dicho en el problema, ¿no? La persona ya en el límite a punto de mojarse los pies. Si tiene un volumen más pequeño el bloque de hielo, se hunde, por supuesto, la persona y se moja por demás los pies. Si su volumen es mucho más grande, es como un témpano, entonces la persona va a estar muy arriba, ni siquiera va a afectar, ni siquiera va a hundir algo apreciable al bloque de hielo, ¿no? Muy bien, eso sería el problema, la solución en este ejercicio, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio? ¿Alguna duda? Inge, buenas tardes. Buenas tardes. En la parte de la ecuación donde es fuerza de B igual a mg más m mayúscula por G, en esa parte donde saca la m por la gravedad. Sí hay. Ya. Bien, de acá se ha despejado. Haremos el paso intermedio, fuerza boyante. Todo lo demás pasó a sumar. N pasó a sumar y mg también. Y de esta otra diagrama de fuerzas que hemos hecho en la persona, ¿no? La normal y el peso, entonces normal menos el peso igual a 0 porque el sistema está en equilibrio, el peso pasó a sumar al otro lado y tenemos esta igualdad. Entonces la normal es igual al mg, el peso de la persona. Eso se ha reemplazado en esta segunda ecuación. Entonces esta normal es igual a mg, ¿no? Y eso es lo que se ha conseguido acá. ¿No? Ok. Y luego se utilizó la definición de la fuerza boyante acá, ¿no? Densidad del fluido, volumen del fluido desplazado, gravedad. Y para esta masa del bloque de hielo, que es M mayúscula, se utilizó la densidad también. Masa sobre volumen. Densidad del hielo, masa del hielo sobre volumen del hielo, ¿no? Entonces, despejando de acá la masa, acá se ha reemplazado todo esto que era M mayúscula. Densidad del hielo por el volumen del hielo. Bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes, acá? ¿O alguna duda? Inge, ¿cuánto vale la densidad de serie? ¿Esta de acá? Sí. Esa densidad del fluido es del agua, ¿no? Porque esto está sumergido en agua. Entonces, eso vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico en el sistema internacional, ¿ya? El estándar, ¿no? El estándar. Mientras no se diga lo contrario, densidad del agua, lo vamos a tomar este valor, 1000 kilogramos sobre metro cúbico.
Bien. ¿Alguna pregunta más que tengan en este ejercicio, jóvenes? Muy bien. Parecido a este ejercicio, les dejo de tareita, jóvenes, para que los resuelvan en clase. Entonces, es un objeto sumergido en agua. ¿Ya? Y el problema nos dice que el 20% por encima de la superficie es lo que no está sumergido del objeto. Está parcialmente sumergido. Y la que queda fuera del agua es 20%, lo que significa que la parte del objeto que está sumergida en el agua es el 80% de su volumen total, ¿no? La parte del volumen del objeto que queda por debajo del agua es el 80%. Entonces, en esta posición está en equilibrio. Entonces, igual acá, lo que les va a pedir es cuál es la densidad del objeto. ¿Ya? Densidad del objeto les pide acá. Entonces, lo mismo tienen que hacer acá, jóvenes, todo lo que hemos hecho acá, es decir, hacer diagrama de fuerzas. Acá simplemente en el objeto hacen diagrama de fuerzas, mg, y experimenta la fuerza boyante, ¿no? Bien, respecto a la fuerza boyante, en este caso sería densidad del fluido, que va a ser densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, 1000 directo, volumen del fluido desplazado por gravedad. Esa sería la fuerza boyante, ¿no? Luego de hacer sumatorio de fuerzas igual a 0. Este volumen de acá es volumen del fluido desplazado, que sería el volumen del objeto que está por debajo del agua, porque no todo el objeto está sumergido en agua. Entonces, el volumen del fluido desplazado nos dice el volumen de la parte del objeto que está por debajo del agua, del volumen desplazado, volumen sumergido. Y como es el 80%, sería 0.8 el volumen total del objeto. ¿Ya? Entonces, acá en la masa del objeto, no les da la masa del objeto, simplemente les dice esto en los datos, 80%. En realidad les dice esta parte de acá, ¿no? 20% está por encima de la superficie del agua. Eso significa directamente que 80% está por debajo del agua, ¿no? Que ese es el dato que nos interesa, por eso 0.8 acá, en el volumen del fluido desplazado. Bien, en el caso del peso del objeto, la masa lo trabajan de la misma forma, densidad por volumen, ¿no? Densidad por volumen G. Y al hacer eso, y al hacer sumatoria de fuerzas, van a ver que estos volúmenes se van a ir, las gravedades se van a ir, y de esa forma va a determinar la densidad del objeto. Ya que como está en esta posición en equilibrio, significa que debe ser menos denso que el agua. El agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces debe ser menos denso porque no se hunde hasta el fondo, ¿no? Entonces, a ver, esa respuesta hay en jóvenes. Es bastante sencillo el ejercicio. Y quedaremos ahí. Continuamos con más ejercicios mañana, jóvenes. No, mañana no, el jueves. Entonces, esa tareita